Innovación del Mercurio y Nestlé presentan Voces del Futuro. Este podcast marca la previa al encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico, que reunirá a protagonistas de Perú, Colombia, México y Chile en octubre de este año en Santiago. Conoce más en www.nestle.cl. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Voces del Futuro 2024, un podcast en el que queremos invitarlos a pensar en los temas que marcarán el mañana desde la mirada de jóvenes protagonistas y referentes del presente. Y como ya es costumbre, este programa lo estamos haciendo junto con Sofía Rosso, líder de la iniciativa por los jóvenes en Nestlé Chile. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy bien, muchas gracias. Hoy día te tengo un tema que te va a encantar, que es ¿qué vamos a comer mañana? ¡Qué rico! Sí, pero no me refiero como a la típica pregunta esta que uno se hace en la casa para planificar el almuerzo de la semana o de las colaciones, sino a la alimentación del futuro. Estamos en un mundo que sabemos que está amenazado por el cambio climático y sabemos que la actual forma de producir y distribuir los alimentos está contribuyendo al calentamiento por un lado y también está desafiada por el calentamiento global. Sabemos también que está la necesidad de una alimentación más sana por el bienestar de la población. Y también sabemos que hay una necesidad enorme por más alimentos, que solo va a ir aumentando porque la población sigue creciendo y vive más tiempo. Ahora, según nuestra invitada de hoy, que es María José de la Fuente, la respuesta a varias de estas preguntas puede estar en el mar. Ella es bióloga marina, es doctora en ingeniería, cofundó con su socio Sebastián Gatica la empresa Wiro Regenerativo. De hecho, hoy día nos habla desde allá, del sur, desde Puerto Varas. Ha ganado 2 premios Aboni a la innovación. Y por algo muchos la llaman la mujer del mar. Bienvenida, María José. Qué buena introducción. Muchas gracias, Manuel. Un gusto hablar contigo de este tema que es tan de futuro y tan sofisticado. Yo creo que una de las grandes preocupaciones también de los jóvenes hoy. Y tú desde chica has estado muy vinculada al mar. Ahí nació esa conexión. Quizás cuéntanos cómo llegaste a fundar Wiro. Bueno, yo siempre quise estudiar biología marina. Vengo de una familia bastante humanista, así que fue bien curiosa mi atracción por el mar, pero no sé, de esas cosas de casi que otras vías, no sé, llámenlo como quieran, pero desde que entré a la universidad siempre tuve esta un poco obsesión con la capacidad de las algas de ser una solución a muchos desafíos. Yo partí mirando las algas desde el desafío de la capacidad de bioremediación. Yo no entendía cómo no cultivábamos varias especies juntas, simulando la naturaleza. Y sobre todo por la capacidad de las algas tienen de absorción de contaminantes de todo tipo, pero también de la capacidad de fijación de carbono, oxigenación, mantención de pH, incluso generación de nuevos ecosistemas. Entonces ahí empezó como partir de una mirada mucho más científica y de ahí nos conocimos con Sebastián trabajando en el Laboratorio de Innovación Social de la Católica, donde él es director. Y ahí empezamos a trabajar con comunidades de pescadores artesanales y vimos el desafío que existía en el rubro de las algas, que se estaba extrayendo muchísimo. De hecho, bueno, para que se hagan una idea, el 95% de las algas que se extraen en Chile provienen de bancos naturales, por lo que se estaba generando un impacto pero brutal, sobre todo en el norte de Chile. Y ahí vimos este desafío, pero también la oportunidad de poder impulsar el cultivo de las algas en Chile, cambiando también la realidad del precio, que era la limitante más grande, y sumar tecnología a todo este proceso como para potenciar el cultivo de las algas en Chile, y en eso estamos hoy día como empresa. Oye, María José, demasiado interesante, pero me imagino que quizás no todo el mundo conoce bien qué es Wiro Regenerativo. Cuéntanos un poquito más de qué se trata y cómo trabajan finalmente. Sí, bueno, Wiro, como les conté la historia, está enfocado hoy día en el cultivo de las algas, pero con comunidades de pescadores. Es súper importante hacer énfasis ahí porque nuestro corazón como empresa es hacer estos cultivos de manera colaborativa con comunidades de pescadores o agrupaciones de personas que estén interesadas en poder desarrollarse como cultivadores de algas. No siempre trabajamos con sindicatos, a eso voy. Y desde ahí desarrollamos estos cultivos
donde vamos transfiriéndoles conocimientos a estas comunidades y desarrollando un modelo de gobernanza primero para asegurar la sostenibilidad de este modelo, pero también nosotros asegurándoles un precio por sobre lo que puedan encontrar en playa, buscando que en el tiempo también ir transformando los cultivadores y nosotros migrando hacia un estado más de fuerza compradora positiva y de acompañadores, más que estar 100% metido en el cultivo para poder ir migrando lentamente hacia lo que es la agregación de valor. Pero también trabajamos con la industria acuícola, entendiendo que en un ecosistema en costero confluyen varios actores. Y para poder resolver desafíos complejos y de muchas variables, necesitamos obviamente tener una mirada sistémica e integral. Y no podemos dejar fuera a ningún actor que esté confluyendo en ese ecosistema. Entonces ahí nosotros trabajamos con la industria acuícola, la industria salmonera, sobre todo trabajando en aquellos espacios que ellos tienen disponibles para desarrollar cultivos colaborativos de algas en áreas que ellos tengan disponibles con comunidades que estén aledañas, haciendo nuevamente estos cultivos colaborativos, generando una mejor vinculación entre la empresa y la comunidad y también haciendo un poco más de reducción de la huella de carbono de la empresa, porque nosotros medimos todo lo que es fijación de carbono por parte de las algas. Entonces es como el modelo WIRO y nos sostenemos obviamente vendiendo estas algas a diferentes empresas con las que hoy día trabajamos de manera directa buscando otro tipo, o sea, como hemos logrado otro precio muy distinto al que existe normalmente en Chile y que justamente eso nos ha permitido darle sostenibilidad al modelo y que justamente viene, o la razón de que pudimos generar esta diferencia de precios viene de todo el impacto social, ambiental y económico que vamos viviendo durante el proceso de cultivo y que eso obviamente tiene un valor agregado para el alga final, además de la calidad del alga, que es mucho mejor cuando viene de cultivo que cuando viene de bancos naturales. Y además nos están encantando los bancos naturales. María José, decíamos al principio que para muchos, incluso no solo ustedes en WIRO, sino personajes, no sé, como Rodolfo Guzmán, de Moragó y todo, hay todo un tema con el océano como una fuente de alimentación a veces como subestimada, digamos, sobre todo en la parte de las algas. Porque también esto ocurre como en paralelo con que están sobreexplotados varios recursos marinos también distintos. Entonces, ¿cómo hacerlo para que el océano se convierta en una fuente de alimento sostenible a futuro? Pensando que Chile también tiene mucho océano, mucha biodiversidad, probablemente muchas fuentes de proteínas, etcétera, de cosas, de nutrientes que hay ahí que no hemos explorado lo suficiente. Sí, ahí sí que bueno tocar este tema porque las algas están bien poco exploradas como alimento, sobre todo en Chile. Nos salimos del cochayuyo, el luche y la chicoria un poco, pero muy poco. La mayoría se exporta y para hacer productos tipo para el alginato, agar, productos para la química, farmacéutica, cosmética, no tanto enfocado en el área nutricional. Y nosotros de a poquito, bueno, de hecho el güiro en sí, que no se consume para nada en Chile, es una alga que se puede consumir y de hecho es mucho más versátil y menos fuerte que el cochayuyo. Y que nosotros estamos intentando interiorizar, sí, de sabor. Y nutricionalmente también es mucho mejor. Bueno, de hecho hoy día está creciendo una rama bastante ya tomando importancia respecto a la proteína que se puede extraer del alga. Hoy día ya existen procesos de biorefinería que están creciendo, que nosotros también los estamos explorando para instalarlos acá en el sur de Chile, porque ya estamos hablando de una proteína que proviene de un sistema como net positive, o sea, quiero decir con esto que hay una fijación de carbono. O sea, exacto, captura de carbono, y que además es una proteína vegana. Entonces también abre como una puerta bastante que ha crecido el mundo del veganismo justamente por la huella de carbono que existe detrás de la carne, o sea, la proteína animal. Entonces nosotros estamos
súper interesados y de hecho estamos explorando bastante esta vía nutricional de las algas porque hay muchas cosas, muchos nutrientes, no solamente proteína, que se pueden extraer y ocupar como suplemento, ya sea como para consumirlo directamente o para agregarlo a otros tipos de suplementos alimenticios. Oye, pero María José, tú, a ver, ¿agarráis las algas y te las comes así como una ensalada o en verdad todo hay que procesarlo para extraer los nutrientes? ¿Cómo estás tú que vives en este mundo? Que no por favor. Hay gente que... Bueno, de hecho, mira, el pelillo, tengo una chiquilla en la comunidad de Puerto Fernández, que queda cerca de Quinchén. Ellas hacen mermelada de pelillo. O sea, es súper poco explorado lo que podemos hacer con la alga, pero hay muchas algas que se consumen un montón. Bueno, aquí es muy cultural de esta zona el pelillo. De hecho, hay otra comunidad de algueras que extraen el agar del pelillo, que es como la gelatina que uno puede extraer, y hacen dulces con eso. También súper bueno. Como gomitas. Ya. ¿Y lo he probado? Sí, exquisito. No tienen ese sabor que uno... Es que lo que pasa es que uno al tiro pensando en las algas lo relaciona con ese sabor fuerte al cochayuyo. Claro, como muy salado, como sabor a agua de mar. Fuerte. Eso mismo te iba a decir, onda, tú me hablas de algas y yo realmente me acuerdo del ceviche de cochayuyo que comí toda mi vida en la casa de mi abuela y un olor fuerte. Sí, heavy. Bueno, de hecho, aquí hay un chef que nos hemos hecho bien amigos, con Sergio Barra, que es autodidacta aquí de la zona de los Muermos. Y él de repente le lleva algas, sobre todo jóvenes, porque las algas jóvenes son siempre más sutiles en sabor que las algas más adultas. Y él ha hecho unas preparaciones confitadas, es que se mueren los ricos, con el güiro. Y no se siente para nada ese sabor como fuerte del cochayuyo, de nuevo. Es que uno está demasiado encasillado como en ese sabor. Y el sabor es totalmente distinto. Sí. Y hay una como una preocupación que a mí me surge, no sé cómo tú la estabas abordando, pero nosotros como seres humanos, cuando nos metemos como a explorar un recurso, como que lo hacemos siempre como de manera tan abusiva a veces. Y entonces, ¿cómo hacerlo para... Hasta aquí el fondo marino, salvo, como decía, ciertas especies que están sobreexplotadas o casos de contaminación, no lo hemos explotado de una manera así como sistemática, como si lo hemos hecho con los campos, digamos. ¿Cómo hacerlo para que esto sea bien hecho? Como que si nos vamos a meter en las profundidades del mar, no dejar la escoba, digamos. Sí, bueno, de hecho es una preocupación que nosotros tenemos bastante porque hay un boom de las algas, del cultivo de las algas a nivel mundial, justamente por esto, porque ya se identificó el alga como un superalimento. Entonces, justamente se está mirando hacia obtener, obviamente, fuentes de alimentación, de proteína, desde fuentes con menos huella de carbono. Es obvio, o sea, vamos hacia allá y tenemos que hacerlo. Pero justamente en eso, hoy día nosotros, una de las líneas de trabajo que tenemos, nos adjudicamos un Corfo en diciembre del año pasado, que lo que busca es instalar la cadena de comercialización del güiro, de que extraemos la espora hasta su agregación de valor, pero además nosotros en el marco de toda esta cadena queremos crear un sello que determine como qué es hacer un cultivo regenerativo de algas, qué indicadores que tiene que tener, qué estándares tiene que tener, qué requisitos, qué mediciones, porque, un cultivo de algas, si bien te captura mucho carbono, toda la infraestructura que tú pones en el mar, cabos, boya, tiene su huella de carbono. Por lo tanto, eso también tiene que ser medido y incluido dentro de la ecuación. Claro, y me imagino que también, esa intervención te cambia el ecosistema también, o sea, también. No sigue siendo igual que como era antes de que plantaras, entre comillas, este bosque de algas. Justamente, en Europa se estaba pensando como ya, descubrimos este superalimento, llenemos hectáreas de algas. Y yo digo, chuta, qué susto esto, porque también se está cambiando un ecosistema. Naturalmente, uno lo que ve en el mar son manchones. Entonces también como determinar cuál es el
el tamaño que debería tener y que no debería superar también este cultivo. Y también mantener una biomasa estable, porque uno está construyendo un banco natural, o sea, no un banco natural, pero un ecosistema con el cultivo. Y obviamente si es que lo cortas completo y después lo vuelves a hacer, también se genera un impacto. Entonces tenemos que tener una biomasa constante en el mar y ir haciendo como planificaciones de siembra y cosecha de tal forma que se mantenga una biomasa que permita mantener la biodiversidad que uno ya creó. Y también un poco lo que tú decías, Manuel, nosotros estamos también viviendo como línea base. Ya, ¿cuánto hay, qué biodiversidad hay en este ecosistema? Y les puedes hacer esas mismas mediciones en el tiempo para ver cómo va cambiando, pero también si es que hay un impacto sobre el ecosistema, porque también si uno genera un manto arriba, imagínense, no penetra bien la luz, o sea, otras cosas empiezan a pasar. Entonces, todos esos factores los que queremos ir incluyendo en este sello que queremos crear, y ahí estamos trabajando con Ortimare, que es nuestro principal coejecutor del Corfo, que es esta empresa holandesa, con Greenway, con EDF, que es Environmental Defense Fund, una ONG que está hoy día dedicada un poco a entender estos flujos de carbono, y así diferentes, con Sam Enterprise también, y así diferentes actores que hoy día están trabajando por entender estos sistemas nuevos y poder con ellos construir los estándares que tenemos que tener para justamente no llegar a hacerlo, a generar un impacto contrario a lo que queremos. Oye, qué interesante lo que nos vais contando, María José. Me encanta un poco cómo transmites el mensaje, o sea, tu pasión por el mar, por las algas se nota demasiado. Pero me imagino que igual no ha sido tan sencillo, como dentro de este proceso de ir, por ejemplo, tú mencionaste al principio que trabajaban con distintos actores. ¿Cómo ha sido la transformación de Wiro? ¿Qué desafíos han enfrentado que hoy día los hacen estar donde están, desarrollando lo que están desarrollando y trabajando con estos como multiactores para poder lograr el objetivo final? Sí, mira, desde el punto de la comunidad, que es más nuestro corazón, las comunidades costeras, yo creo que todavía sigue, o sea, estamos constantemente luchando con eso, de la cultura extractiva, está muy arraigada la pesca artesanal, la extractiva y sobre todo como el individualismo de voy, extraigo mi recurso, lo vendo en el muelle y me voy para la casa. Estás escuchando a María José de la Fuente en Voces del Futuro. Entonces cambiar esto a agricultores, o sea, como estas personas agricultores que tienen que plantar sus semillitas, hacer lo mismo que un agricultor, plantar sus semillitas, ir cuidando su cultivo y de ahí cuando esté lista la planta se cosecha. Esos tiempos de espera y también como constancia ha sido muy desafiante en términos culturales. Y también creo que a nivel gobierno también hemos cometido el error de ser como muy padres de este rubro, en el sentido de darles demasiado, pero tampoco como desafiarlos en el proceso. Y a mí me cuesta mucho eso de como, chicos, yo no soy, o sea, nosotros no somos como sus jefes o quien está detrás de ustedes como exigiéndoles o dándoles, sino que este cultivo es nuestro, o sea, somos como socios. Por lo tanto, cuando ocurren desafíos, tienen que, ojalá, como ellos partir por dar la solución, si finalmente ellos van a ser los que van a terminar cultivando, haciéndose cargo de ese cultivo. Entonces, esa transición ha sido durísima, pero vamos para allá, vamos para allá. Está bueno eso porque en el fondo uno, como que la reflexión que tú haces es como de todo lo que tiene que aprender, entre comillas, la agricultura marina de la agricultura terrestre, en el sentido de que las cosas no, o sea, están acostumbrados en el mundo marino a que las cosas ocurren, como que se dan los recursos y hay que solo el trabajo consiste en, como tú dices, en extraerlo. En la agricultura de tierra hay más esa conciencia de que esto hay que trabajarlo, hay que plantar, hay que regenerar, entre comillas, que no se te puede echar a perder el terreno, etc. Y te quería plantear al revés también, como con lo que tú conoces, con lo que has visto también, ¿qué puede aprender la agricultura terrestre de lo que puede ser la agricultura sostenible marina? ¿Qué lecciones nos entrega el mar a los terrícolas? Y yo creo que
¿qué es lo que buscamos nosotros en un futuro? Porque cuando hablo de cultivos de algas, yo hablo de cultivos de algas simultáneas y idealmente, y aquí me meto como con nuestro otro actor, que es la industria salmonera, que a nosotros nos encantaría poder generar, que vamos para allá, igual estamos teniendo esas conversaciones con ellos, de poder planificar ya cultivos de salmones planificados también con algas, porque las sinergias que tienen son muy grandes. Entonces creo que también, y que ya existe, es la agricultura regenerativa en tierra, ya va un poco hacia allá, de entender y de darse cuenta que los monocultivos hoy día no corren, o sea, ya no se pueden hacer, ni en el mar, ni en la tierra. Yo creo que hay como un aprendizaje en ambas direcciones de que tenemos que empezar a mirar la naturaleza, cómo se desarrolla naturalmente. La naturaleza no se desarrolla como un manchón de güiro separado de, no sé, otro manchón de pelillo y los cangrejos por un lado y los peces por otro. No, es todo un ecosistema que tiene sus roles que son totalmente sinérgicos, uno alimenta al otro, uno recicla el desecho del otro. Entonces, ahora, yo creo que ya... Entendiendo eso, también la dinámica como de dividir hace que sea más eficiente, o sea, como que es más fácil el proceso después para el cultivo y si uno quiere como que esto sea parte irrelevante del futuro de la alimentación, igual la eficiencia es un tema, ¿o no? Sí, pero la eficiencia ¿a qué costo? Porque ya se ve más eficiente en monocultivo, ahora me voy a la agricultura en tierra, pero también lo expuesto que están a plagas son mucho mayores porque no están en su ecosistema como natural, no hay esa sinergia de compartir, bueno, yo te protejo de esto, tú me proteges de esto otro, la microbiota que hay en el suelo se empieza también un poco a destruir y eso hace que, bueno, no sé si has visto este documental Kiss the Ground, creo que es, que al final el suelo se deteriora tanto que terminan liberando CO2 en vez de captarlo, y eso es nefasto para los tiempos de hoy. Entonces lo mismo yendo un poco al cultivo del mar ahora, si es que nos vamos por el monocultivo, también un poco empieza a haber una sobrepoblación, en el caso de las algas, por ejemplo, de solamente un tipo de alga o solamente, entonces empiezan a crear ecosistemas como poco variados. Y nuevamente, si es que, por ejemplo, que está pasando harto con el pelillo acá, que hacen cultivos con la misma alga, como las mismas hijas, o sea, mismas hijos, los ocupan para cultivar y a lo que voy es que no hay una diversidad genética muy alta, empieza a bajar esta diversidad porque se ocupa todo el rato la misma semilla para poder hacer los cultivos. No se empieza a mezclar con otros bancos naturales de otros lugares que están expuestos a otras condiciones, entonces ahí tienes más diversidad genética y eso hace que estén más expuestos a plagas y lo mismo pasa en el suelo. Bueno. Sofía trabaja en una empresa grande de alimentos, imagino que esto es como algo que están mirando ustedes con mucho interés, ¿no? Sí, total. De hecho, cuando la María José habló sobre la proteína, como esta que se está descubriendo, efectivamente es algo que acá se escucha mucho, como la importancia del alga dentro de este año. Nosotros estamos en el encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacífico, estamos trabajando con un bootcamp de innovación en alimentos, porque efectivamente es un tema que hoy en día los jóvenes lo ponen mucho más sobre la mesa, se preocupan de lo que consumen, del impacto que genera ese consumo, y efectivamente hay cosas que yo incluso no hubiera imaginado jamás que tenían una cantidad de proteína brutal o que eran considerados como superalimentos, y efectivamente son cosas que uno da muy por hecho, pero que este tipo de iniciativas, como la que dice María José, o este tipo de trabajo finalmente, te van un poco orientando y guiando a lo que decía Manuel, que es la comida del mañana. Oye, y ahí un poco María José, entendiendo, es que a mí me encanta como cuando la gente es apasionada de su tema, y creo que eso lo transmites demasiado bien, y un poco llevándolo al mundo más juvenil, y vinculándolo también con tu historia. Tú dijiste que tu familia era full humanista, pero tú desde chica dijiste yo quiero ser bióloga marina. Si tuviera que darle un consejo a los jóvenes que un poco se enfrentan a esos desafíos, de qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer,
¿Qué transmitirías? A ver, yo creo que yo tuve también suerte en el sentido de que, bueno, creo que nunca dudé de como lo que me movía y en lo que quería aportar. Y sacarse como esos propios desafíos mentales de, pucha, pero ¿cómo lo voy a hacer? Pero ¿cómo voy a llegar a ese fin? Creo que cuando uno se apasiona por algo, buscar la mayor cantidad de información, digo, como llenarse y ser casi que experto en tu tema, entender todos los factores que entran en esta idea, que de hecho viene un poco al proceso de innovación. Una idea no es, o sea, la innovación no es simplemente una idea, sino como en el ambiente en que se desarrolla esa idea. Yo creo que es entender eso, súper importante, y no dudar y contarlo, como contar esta idea que uno tiene, relacionarse con gente, ver cómo uno puede llevar esta idea a algo más concreto, o esta pasión por no sé, si es el regenerar los océanos, por así decirlo, que es mi pasión al menos, es como ya, ¿cuáles son las vías que tengo disponibles? Y voy a por ello, ¿no? Y no tener como miedo, no sé, yo igual tuve la suerte de que en mi familia siempre como que no me puso ningún límite, a pesar de que era rarísimo para ellos, esta bióloga marina. Pero sí, tuve un apoyo importante, pero creo que lo que mismo que destacas de mí, esta pasión constante y como determinación, creo que hizo que también muchos de mis profesores en el proceso de estudio también me apoyaran mucho, porque me veían muy decidida y determinada, y también como muy interesada a absorber la mayor cantidad posible de información a lo que yo sabía que quería. Súper. Qué lindo. Me quedo con el eliminar el miedo, que creo que es sí, un limitante. Ahí está entonces la historia de María José, quien se dedica a eliminar el miedo y eliminar el carbono, digamos, de nuestra alimentación 2x1. Oye, María José, te agradecemos por este espacio, ha sido súper entretenido. Yo creo que nos ha abierto la mente en muchas cosas. Uno, cuando mira el mar, como que mira las puestas de sol y esas cosas, pero no ve el mundo que hay abajo de eso y las oportunidades que hay. Y tenemos una oportunidad, creo, ahí de mirar hacia el futuro en el mar, sin hacerlo mal, como quizás lo hemos hecho en otros ámbitos como humanidad. Así que muchas gracias por esta conversación de hoy día, y va a estar, como decía Sofía, en este encuentro de jóvenes que ustedes están organizando, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Ahí Wiro Regenerativo va a estar como expositor dentro del mundo de la sustentabilidad. Vamos a seguir exprimiendo esta pasión de la María José. Contagiosa. Se necesita más así para que también le perdamos ese prejuicio a las algas. Así que gracias, y María ese José. miedo. Así es. Gracias a usted. Muchas gracias. Y bueno, dejamos hasta aquí este episodio de Voces del Futuro, en que hemos estado junto con Sofía Rosso conversando sobre qué vamos a comer mañana. Nos vemos en un próximo episodio. Escuchaste Voces del Futuro, un podcast presentado por el Mercurio y Nestlé, que marca la previa al encuentro por los jóvenes de la Alianza del Pacífico, que reunirá a protagonistas de Perú, Colombia, México y Chile en octubre de este año, y que se realizará por tercera vez en su historia en Santiago. Conoce más en www.nestle.cl.